Señor, en el nombre de Jesús, como siempre, suplicamos tu gracia, tu presencia, y que tengamos un corazón dispuesto, no endurecido. Un corazón, Señor, sensible a tu voz, que nos hables. Quita todo pensamiento que pasa por nuestra cabeza, Señor, y por sobre todo que sea la voz de tu Espíritu la que hable con nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén. El tema que hoy voy a compartir es, lo simplifiqué, dichosos los despiertos, así de simple. Todo transcurría con normalidad allá en el siglo I, hasta que de repente un hombre vestido extraño comenzó a gritar en el desierto, allá cerca de un río llamado el Jordán: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. La gente se asustó, la gente se preguntaba quién es ese hombre. 6 meses después aparece otro llamado Jesús, 6 meses aproximadamente, y Jesús comienza a predicar, a sanar, levantar muertos, quitar la lepra de la gente. Y ahí sí la gente se asustó más, porque resulta que el pueblo judío esperaba al Mesías, pero lamentablemente Jesús llegó y el pueblo lo rechazó porque no se dieron cuenta del tiempo en que el Señor los visitó. Y eso me llama mucho la atención. Igual ocurrió con Noé. Noé comenzó a predicar que iba a haber un diluvio, no había llovido todavía, y seguía predicando, y pasó 1 año y muchos años, y parecía que eso no iba a ocurrir hasta el día en que se cerró la puerta del arca. Cayó la primera gota de agua y toda la gente alrededor se decían: ¿será que es el fin del que habló tanto Noé? Y el fin llegó, y los únicos que se salvaron, usted y yo lo sabemos, fueron los que estaban dentro del arca. ¿Qué le pasó a toda aquella generación de Noé? ¿Y qué le pasó también al pueblo judío? Bueno, estaban dormidos, no estaban despiertos. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la bienaventuranza número 3, que se encuentra en Apocalipsis 16, verso 15. Dice la Biblia: cuidado. Y escuche bien: vengo como un ladrón. Jesús no es un ladrón. Da la figura, la imagen del ladrón por una razón. El ladrón llega cuando nadie lo espera, y esa es la idea central. El Señor nos promete que Él va a volver cuando nadie lo imagina. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Esto lo entendemos bien en Costa Rica, que es un país sísmico. ¿Quién suele dormir solo en una pantalonetilla? Mire, uno que vive en este país ya no duerme tanto así por más calor que haga. Uno tiene los zapatos a la par, la ropa a la par, una chaquetilla, y antes muerto que sencillo, que sea bonita para que no digan, ¿verdad? Porque si es el momento de correr, mire, usted salió a la calle y salió como andaba. Este es un ejemplo muy propio de la guerra. En la guerra los soldados tienen que estar listos para cualquier situación. Veía una serie que se llama Bands of Brothers. Justamente habla de la Segunda Guerra Mundial, una serie hecha por Steven Spielberg y Tom Hanks, extraordinaria. En uno de los capítulos, el primero creo que se están preparando a los soldados, y de momento les preguntan: ¿qué quieren comer hoy? Ellos: espagueti con carne. Miren, no habían comido nada rico en semanas, y les ponen aquel espagueti con carne y comienzan a aturugarse literalmente. A la mitad de la comida entra el general: paren, levántense, a correr, suban la montaña, 5 kilómetros para arriba, 5 para abajo. Claramente la segunda escena están todos vomitando, ¿verdad?, en el camino. Pero eso les ayudó para cuando llegó la guerra, porque en la guerra tenía que estar listos en todo momento, en todo tiempo. Así mismo será la venida del Señor. Usted tiene que estar listo siempre, porque no sabes el día ni la hora. Y si Él no ha venido, tampoco sabe el día y la hora en que usted se va, porque nos podemos ir por adelantado. ¿Sabían? Me hicieron una cara. Mire,
Estar despierto es estar espiritualmente listo para recibir al Señor. Dichoso es aquel que está consciente de la cercanía del regreso del Señor y vive en obediencia. Siempre me recuerda esta idea de preparados, las 10 vírgenes. ¿Recuerda la historia de las 10 vírgenes? Habían 10 vírgenes que esperaban al novio, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando el Señor, el muchacho con el que se iba a casar, llegó, lamentablemente las 5 que no estaban preparadas se quedaron. Lo que me asusta de esa escena es que parece que habla de un porcentaje. Parece que habla de que la mitad de la iglesia no está atenta a la voz del Señor, no está atenta a su venida. Eso significa que si aquí en este momento hay 1000 personas, 500 pudieran no estar atentas. 500 pudieran estar dormidas, a pesar de que van a una iglesia, cantan coritos, dicen aleluyas, compraron Biblia. Pero no se trata de hacer todas las prácticas religiosas, se trata de vivir a plenitud al Señor. Estar despiertos, estar listos. Entonces despierto es alguien preparado, alguien atento, alguien vigilante, alguien consciente. Ezequiel capítulo 3 verso 17 lo dice así: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Un centinela es un vigilante. En las torres subían aquellos hombres, todo el día pasaban, los otros toda la noche pasaban vigilando que no viniera el pueblo enemigo a atacarlos, y si venían tenían que avisar rápido para que pudieran contraatacar. Alguien vigilante pasa vigilando todo el tiempo y su corazón está atento a la venida del Señor. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a bautizar, hizo algo que me llama la atención. Mire, yo estoy muy emocionado cuando la iglesia se llena, por supuesto, hacemos un evento y llega toda la gente, me emociona. Sin embargo, Juan el Bautista no se emocionó tanto. Él comenzó a predicar en un río llamado el Jordán, a un día de camino a pie hasta ese río, y la gente caminaba desde las 10 ciudades hasta el río Jordán. Imagínense lo que uno dura caminando un día de camino. Bueno, es como un día de camino, 20 horas, 18 horas, 24 horas caminando. No había Uber, ni taxi, ni bici. Mire, un burrito, los que tenían plata, todos los demás, camine. Porque allá había un hombre que predicaba una verdad extraordinaria que nadie había escuchado. Lo interesante es que la gente comenzó a acercarse. Los fariseos y los escribas, terrible religión de aquel tiempo, comenzaron a acercarse. Yo, siendo Juan el Bautista, me hubiera emocionado. Yo hubiera dicho: qué dicha. La gente que andaba ahí a la par mía: ve, a los fariseos se están acercando, ahora sí les vamos a hablar para que se arrepientan. Yo me hubiera emocionado, pero él no se emocionó, más bien los regañó. Se acercaban los fariseos, Juan el Bautista los ve y por revelación del Espíritu les dice algo como esto, allá en Mateo 3:7. Pero al ver que muchos fariseos, saduceos llegaban a él, donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras. Es como que estemos bautizando, se acerque una persona bautizada y yo: mire, serpiente venenosa, una cosa así. ¿Por qué Juan dijo esto? Hace una comparación. La serpiente ante el fuego huye. Pues resulta que los fariseos, como él hablaba de juicio, se dieron cuenta que el juicio estaba cerca, entonces se querían escapar, pero no por convicción, sino por susto. Y a Jesús no se le busca por susto, se le busca por convicción. Lo cierto es que les dice: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Se lo digo más simple: demuestren con su forma de vivir que están arrepentidos de verdad. Que sus acciones muestren que de verdad creen en Dios, siguen a Dios y viven como Dios. Porque cualquiera que siga a Dios tiene que vivir como Él vivió. Y de eso quiero hablar. ¿Quién es alguien despierto? Porque me saltan varias preguntas. ¿Cuál es la forma digna de vivir de un creyente? ¿Cómo se evidencia si ha nacido de nuevo y no solamente es emoción? ¿Cuáles son las acciones que comprueban que de verdad somos hijos de Dios? Bueno, voy a mencionarles por lo menos 4. ¿Está bien? Vaya anotando y diga: la tengo, no la tengo, Señor, agárrame confesado. No sé cuál de las 3, pero usted anote en su corazón qué le falta para enmendar. Número 1, la primer gran área que evidencia que una persona está despierta en Dios es que
ama a Dios por encima de todas las cosas. Es más importante Dios que las redes sociales. Es más importante Dios que en Breaking Bad. Es más importante Dios que la selección. Por supuesto que es más, ¿verdad? A colerón. Es más importante Dios que los vicios. Es más importante Dios que las adicciones. Es más importante Dios que el dinero. Es más importante Dios que tus planes personales. Y lo evidenciamos el amor a Dios en 4 cosas que todos conocemos. Número 1, en que amamos su palabra. Dice la Biblia, Juan capítulo 8, verso 31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, solo así serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de Cristo que no lee la palabra no es discípulo de Cristo. Número 2, si ama la oración. Marcos capítulo 1, 35, muy de madrugada, qué lindo. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que los hombres están haciendo con Marco. ¿Dónde está Marco? Por ahí anda. Se reúnen 35, 40 viejillos, ¿verdad? Todos los lunes, miércoles, viernes del grupo de Sana a orar en la madrugada. Y eso cambia, porque se encuentran con Dios a esas horas de la mañana. Y además, si Jesús lo hizo, que era el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros no ocupamos orar? Ejemplo nos dio. Número 3, dentro del punto 1, es que están llenos del Espíritu Santo. Voy a leerle un versículo que le va a llenar de ánimo. Lucas 11:13. Pero si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pídalo. Voy con los de aquí. Pídalo. ¿Me ayudan todos? Pídalo. A veces la gente es que siento que me falta. Pídalo. Es que siento como que pídalo. La Biblia enseña que Él da abundantemente el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Usted me verá todo el tiempo cuando vengo a predicar que me paro en esas gradas y me quedo en la última. ¿No se ha dado cuenta? Toda la vida, históricamente, fuera y dentro de Costa Rica, me paro en la última grada y cuando me paro ahí le digo: Espíritu de Dios, lléname, pasa tú delante para ver si acaso, por favor. Y entonces paso convencido de que si Él va adelante, todas las cosas buenas pueden ocurrir. Pídalo. Si le falta, pídalo. Si es débil, pídalo. Si no puede, pídalo. Y Él te llenará de fuerza, de sabiduría, de ganas para enfrentar la vida. Primera gran característica. Y la número 4, alguien lleno de palabra, lleno de oración, lleno del Espíritu, y alguien que ama la santidad. Voy a tratar de explicarlo muy simple con un versículo que está en 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos. Está el agüita, o fresco, agua o fresco. Estaba predicando. Pero es rápido. Agua o fresco. Agua. Qué rico que hay. Brother, se manchó. Mejor vaya, límpiese. No, yo me pongo una jacket o me paso un chapillo. O la vuelvo la camisa al revés y ya no se ve. Ok, gracias. Hablando de santidad, dice la Biblia, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Cómo andaba Jeffrey? Sucio. ¿Qué le pasó cuando vino aquí? Se ensució más. ¿Qué le recomendó el pastor? Límpiese. ¿Qué dijo él? Así estoy bien. Y si no, me pongo una jacket encima y tapo el chiquero. No hay jacket en tu vida que pueda tapar el pecado que habita en nosotros. Solo la sangre de Cristo Jesús. Así que no tape pecados, no esconda pecados.
Y para que vea lo serio, para que no se vea así de feo como Jeffrey. Digo, la camisa. 2, alguien que está despierto es alguien que ama la sana doctrina. Permítame explicarle. Tienen la foto de la Biblia. Siempre he creído que una Biblia como la que sigue, así rayada, completa, habla de un corazón temeroso de Dios. Siempre he creído que entre más se caiga a pedazos la Biblia, porque usted la lee y la lee, así su corazón estará ferviente con Dios y podrás enfrentar las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, Pedro nos dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, ¿ok? Antes. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías. Una herejía, quiero que sepa, es una mentira, un fraude, una falsedad, es una estafa, una apariencia. Falsos maestros que estarán dentro de las iglesias vendiendo mentiras al pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos confrontar estas mentiras? Con la verdad de Dios. Y para confrontarlo con la verdad necesitamos conocer esa verdad. Mire, yo crecí en los años 90 en el cristianismo y resulta que vi muchas cosas que le voy a comentar, pero de algo estaba convencido. Hay un versículo que ha caminado conmigo muchos años y lo quiero compartir con ustedes, y está en Primera de Corintios 4 verso 6. Por favor, si lo puede leer conmigo, se lo agradezco de todo corazón. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Hoy lamentablemente las redes sociales, o dichosamente, han visibilizado la práctica de algunos líderes cristianos en el mundo. Empujones, les piden las casas, plumas, escarcha, oro, cae del cielo. Mire, he visto a alguien orar para que usted pierda peso y veo la fe de la gente. Mire, promesas de riquezas. Honre a Dios en este altar. Traiga un billete aquí si usted escuchó algo bueno. Pacte hoy, si no, no habrá bendición. Y la pregunta que me hago es: ¿y es bíblico? ¿O estamos yendo más allá de lo que está escrito? Porque, para empezar, no generalicemos, no todo mundo piensa así, gracias a Dios. No todos pensamos así. Y número 2, vayamos otra vez a la autoridad. ¿Lo hizo Jesús? ¿Lo hicieron los discípulos? ¿Fue una práctica de la gente del primer siglo? ¿Fue una práctica aprobada por la iglesia? Porque si no es así, cuidado, y estamos viviendo tiempos de muchos moveres espirituales sin Dios. Voy a aclararles algunos con la Biblia, ¿le parece? Yo vi gente soplar por el micrófono para que la persona de abajo recibiera el ruaj de Dios. Reciba ahora. Es Dios el que sopla y da aliento de vida. Ningún humanillo en esta tierra tiene el poder de soplar y dar aliento de vida. Por Dios. Vamos a soltar una palabra como si estuviera amarrada, y ahí parece que el énfasis está en el predicador. Es que cuando ese hombre predica, mire estas cosas. Voy a explicarle algo que sí enseña la Biblia. Juan 1:51. De cierto les digo, Hechos 16:14. Mientras escuchaba a una mujer llamada Lidia, el Señor le abrió el corazón para que ella respondiera al mensaje. ¿Quién le abrió el corazón? El Señor. No hay capacidad humana, ni grandeza humana, ni un hombre o mujer que sean tan extraordinarios que tengan el poder de abrir el corazón de alguien con su maravillosa palabra. Es el Espíritu de Dios el que toca los corazones, y será el Espíritu el que los tocará todo el tiempo. Cuidado, porque aquí terminamos endiosando hombres o mujeres. Número 3, vamos a abrir una ventana de bendición. Y los que entren en este momento de esta ventana, ese es el momento. Juan 1:51 les digo, de cierto, de aquí en adelante verán el cielo abierto.
Dios no abrió una ventana, Jesús abrió el cielo de par en par para usted y para mí. No ocupamos que alguien nos abra una ventana de bendición. Ya Jesús abrió el cielo. 4, vamos a crear una atmósfera espiritual, todos hablando en lenguas. Suena muy lindo, pero no es bíblico. La Biblia enseña en 1 Corintios 14:27: si habla alguno en lengua extraña, sea 1, 2 o 3, pero por turno, y que interprete. Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia. Eso es Biblia. Nosotros creemos en las lenguas. Yo no hablo lenguas, pero creo en la gente que Dios le ha dado lenguajes, y no pasa nada. Pero lo hacemos como enseña la Biblia. No vamos a crear ambientes espirituales. Si Dios tiene algo que decir, lo va a decir. 5:4, el que sigue: soy tu padre espiritual y soy el mediador de tus beneficios. Cuidado. Si bien es cierto, Timoteo fue hijo espiritual del apóstol Pablo. Pablo lo tuvo como hijo espiritual para bendecirlo, no para sacarse provecho de él. Y no hay más mediadores que Jesucristo el Señor en esta tierra. No es una única iglesia la que salva, falso. No es un pastor el que salva. No es un santo canonizado el que salva. Con todo el respeto que le tengo a María como una mujer llena de gracia, ella tampoco salva. La Biblia aclara que el único que salva es Jesucristo el Señor, que fue a la cruz, se levantó de entre los muertos y está a la derecha del Padre. Es el único que salva. Alguien se fue de aquí porque dijo: mejor busco una iglesia donde se mueva más el Espíritu. Y aquí permítame aclararle, cuidado, el movimiento pentecostal como lo conocemos hoy, pentecostal emocional, nació en el año 1960. Antes de ese año, por 1900 años, la iglesia no era tan emocionalista. La iglesia oraba, seguía a Dios, amaba a Dios con una fe en Dios sin mucha emoción. Significa entonces que ellos andaban perdidos por 1900 años. La iglesia fue una iglesia estable en el mundo. Ahora, ¿se vale sentir emociones? Claro. ¿Se vale danzar? Dance. ¿Se vale pegar un grito de aleluya? Claro, se vale. ¿Se vale tocar chofar? Sí, no sé para qué, pero se vale. Porque no somos judíos ni estamos en guerra contra el pueblo de a la par. Metemos un montón de ideas que no tienen que ver con el cristianismo actual. Se vale disfrutar, sentir emoción, pero si esa emoción no te lleva a la acción, es una falsa religión. Podemos sentir emociones, por supuesto, pero cuidado. Me acuerdo una vez que estuve en una iglesia bastante emocional, que a mí me gusta cantar mucho y me gustan las tunga tunga. ¿Sabe cuáles son, verdad? Sí, claro, el poderoso de Israel. Tunga, 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 runcan, tunga. Esas son tunga, tunga. Las hemos escuchado todos. Y en esta iglesia era pura tunga, tunga. Mire, duraron 2 horas de alabanza. Y yo danzaba y sudaba y danzaba. De un momento a otro, y esto es así. Yo comencé a llorar. Sentí la presencia de Dios allí, comencé a llorar. Sentí un temor reverente, me sentí tan indigno, tan pecador. Me acuerdo haber caído de rodillas en esta iglesia y yo lloraba y le decía a Dios: perdóname, Señor, no sé ni qué hago delante de ti, estoy tan sucio, perdóname. Eso trae la presencia de Dios, conciencia de quiénes somos. Y me acuerdo que comencé a temblar y a temblar y a temblar. Y a Dios, ¿qué voy a saber por qué? Pero yo no podía parar de temblar ni podía parar de llorar. Y temblaba y lloraba y temblaba y lloraba. Termina la alabanza, me siento y seguía yo temblando y llorando. Y yo decía: Dios mío, ¿qué me pasa? No puedo controlar mi cuerpo, es demasiado. Era la presencia de Dios en un ser humano. La persona que predicó, yo no escuché el mensaje, no pude. De llorar y llorar y llorar y temblar. Terminó, salí de allí, yo me sequé las lágrimas, monté en el carro. Estaba soltero cuando eso y dije: Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Al rato se me secan todas las lágrimas. Me voy a comer al Hipermás de San Sebastián, que ahora se llama, porque le hace publicidad, no le están pagando nada. Mire, llegué a este lugar, me acuerdo que pedí pizza y me pongo la pizza allí. De un momento a otro comienzo a llorar otra vez y a temblar otra vez en medio de la pizzería. Bañé la pizza y el tomate en lágrimas. Yo siento también su presencia. Después de ese día volví a casa. Al otro día fui al trabajo, que trabajaba y me acuerdo que en aquel lugar inmediatamente llegué desde temprano a orar por las sillas de mis compañeros. Padre, bendícelos, que cuando se sienten aquí puedan acordarse de ti. Cuando ellos llegaron, bendije a todos, comencé a predicar, les llevé a 2 a la iglesia. La emoción tiene que llevarte a la acción.
Si no es puro egoísmo. Yo creo en los moveres de Dios, pero cuando vemos tantas cosas, cuídese, por favor, de no terminar usted siguiendo falsas doctrinas, que hoy hay muchas, por cierto. Cuídese. Número 3. Alguien despierto es alguien que ama salvar personas. Lo prediqué hace 22 días, pero le hago un resumen. ¿Sabe por qué amamos salvar personas? Porque sabemos que el tiempo es cercano. ¿Sabe por qué sabemos que el tiempo es cercano? Por un par de versículos que le pudiera mencionar. Mateo 24:32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Primera de Tesalonicenses 5:4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en oscuridad para que ese día, el día final, los sorprenda como un ladrón. Ustedes están despiertos. Voy a hacerle un retrato de lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad moderna. Creo que ya lo ha visto, ¿verdad? Conflictos de guerras en todo el mundo, asesinatos de cristianos masivos en Nigeria, por cierto. Le digo algunas cosas. El conflicto de Israel y Gaza, ¿qué lo hace diferente? Porque ellos han peleado siempre. ¿Qué lo hace diferente ahora? 3 o 4 cosas que deberían alarmarnos. Un odio mundial contra Netanyahu e Israel por el excesivo ataque contra Gaza, después de la masacre que ellos hicieron el 7 de octubre. Banderas de Palestina en cada rincón, incluso la comunidad LGTB con banderas de Palestina, lo cual es muy extraño, porque si ellos van allí los matan porque hay pena de muerte contra el homosexualismo. Es extraño, pero hoy usted ve en muchos lugares una bandera de Palestina. Dice la Biblia, Zacarías capítulo 14 verso 2, una profecía mesiánica: movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Dice Zacarías 14 verso 3: entonces saldrá el Señor, habla del final, y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies, habla de su venida, en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. Que un montón de países quieran atacar a Israel tiene muchos matices de profecía bíblica, por cierto. Ahora, dice la Biblia en Romanos 11 verso 5: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Se refiere al pueblo de Israel. Habla de un remanente. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los judíos, para ser exactos el 99%, no creen en Jesús como Señor y Salvador. Significa que una persona que no cree en Jesús está perdida. Pero el Señor habla de que en medio de la gente que no cree, Él va a levantar un remanente. Y también explica justamente en Romanos 11:25: parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Al final Dios salvará a este remanente de Israel. Entonces resulta que si alguien está actuando mal hoy en este país, Dios lo juzgará igual. Dios no es partidario de las injusticias. Pero sí le digo, al final levantará un pueblo pequeño, escogido en medio de la gente que le ha rechazado, y con ellos trabajará al final de los tiempos. Le cuento además, 1974, un año antes de que yo naciera. Qué viejo me sentí cuando dije eso. Los líderes de los musulmanes, de muchos países musulmanes, decían: hemos de conquistar al mundo por el vientre. ¿Qué significa esto? No lo vamos a conquistar por la guerra, sino a través de las familias. Vamos a meter musulmanes en todo el mundo y ellos tendrán hijos e hijas, mientras el resto del mundo irán más bien en demérito de los hijos y las hijas. Permítame decirle que esto pasó hace 50 años, para ser exacto 51. Hoy, 51 años después, hay 50 millones de musulmanes en Europa, 1.100 millones de musulmanes en Asia, 800 millones de musulmanes en África, 1 millón de musulmanes en Oceanía, 5 millones en Estados Unidos, 6 millones en Latinoamérica. Además, la natalidad en el mundo ha decaído. Hoy la mujer quiere tener de 1 hijo a 1,5 hijos mucho, en el buen sentido de lo que eso significa, ¿verdad?
Sin embargo, la gente de los musulmanes son llamados a tener 3, 4 o 5. El promedio que tienen son mínimo 3. Entonces, mientras la población mundial se va haciendo más pequeña, los musulmanes van creciendo cada vez más y cada vez más. Tan es así que en Nueva York quedó un musulmán a cargo de la ciudad económica más importante del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que le estoy diciendo y con los tiempos finales? Tiene que ver con la escatología. La escatología son las palabras del final de los tiempos. Todas las religiones tienen una escatología, la mayoría hablan de un tiempo final, pero ninguna como los musulmanes. Se lo voy a explicar en 3 minutos. La escatología musulmana tiene una particularidad con la escatología cristiana, porque son sincrónicamente opuestas, con un grado de precisión que asusta. Permítame explicarle. 3 personajes muestra la Biblia en el final de los tiempos. Jesús en su palabra en Apocalipsis habla de un anticristo, habla de un falso profeta y habla de el retorno del Mesías. Okay, no lo olvide. ¿Cuáles son? El anticristo, el falso profeta y el Mesías. En cuanto al anticristo, se dice en Apocalipsis 13, Daniel 7 y segunda de Tesalonicenses que es una bestia que sube del mar. Claramente es un sistema que va a dominar este mundo y que gobernará, ¿cuánto tiempo? ¿Todos lo saben? 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio donde la gran tribulación se ha de desatar. Ahora, ¿sabía usted que los musulmanes tienen una escatología contraria, pero exactamente opuesta y sincrónica con la cristiana? Los musulmanes hablan de el Mahdi. Ahí aparece la foto número 1 del Mahdi. A ese se le llama el guiado. Esto es lo que dice la Sunna, que son las palabras y las obras de Mahoma, o los hadices. Esto es lo que dicen. Es un líder descendiente del profeta Mahoma. Establecerá la justicia y la paz en el mundo, llenará la tierra de equidad, gobernará durante 7 años en Jerusalén, liderará el ejército de las batallas y las naciones, todas se unirán bajo su liderazgo. ¿A quién esperan los judíos hoy, ese 99%? Al Mesías. Pues resulta que los musulmanes tienen uno que justamente es el que nosotros llamamos anticristo. Número 2, el falso profeta, lo habla en Apocalipsis 13:11, una bestia que sube de la tierra. Es un sistema de religión falsa que promueve adoración a la bestia. ¿Qué dicen los musulmanes? Los musulmanes hablan de nuestro Jesús. Usted sabía que en el Corán se habla de Jesús. Ellos sí creen en Jesús. Y además creen que no murió, que no resucitó. Dios se lo llevó vivo al cielo, porque en el tiempo final Dios va a mandar al Jesús nuestro, que ellos le llaman Isa, lo va a mandar al tiempo final para que nos diga a todos los cristianos que estábamos equivocados y que él no era de verdad. La Biblia le llama a eso el falso profeta. Y ellos lo explican en sus hadices con una tranquilidad. ¿Saben a qué viene él a destruir? El Isa viene a destruir cruces, la religión cristiana, y a destruir cerdos y perros. Así lo dice en sus textos. ¿Quién es cerdo, perro? Todo aquel que no adora a Alá. Y número 3, esperamos el regreso del Señor. Dice la Biblia que el cielo se abrirá y verán al Hijo del Hombre venir con los ángeles del cielo a gobernar la tierra. Ellos también tienen una teología y hablan del Dajjal. ¿Quién es el Dajjal? El Dajjal es el anticristo para ellos. Oiga qué interesante, en sus hadices: llegará a la tierra sobre una mula, ciego de un ojo, hará falsos milagros, dice que es Jesús, el Hijo de Dios. El anticristo para nosotros es para ellos su Mesías, llamado Mahdi. El falso profeta que aparecerá es para ellos nuestro Jesús, llamado Isa. Y Jesús regresará en gloria, y para ellos es el anticristo, Dajjal. No existe en el mundo mayor exactitud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que puede que el anticristo venga de los musulmanes. Es una posibilidad, pero más que eso, le estoy diciendo,
Los tiempos son difíciles. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Hable a la gente del amor de Dios. Hable que todavía la puerta está abierta. Dígale a los demás que los tiempos son difíciles, que no sabemos el día y la hora, pero hay tantas cosas que están ocurriendo que deberían alertarnos y hablar a todos de esa gracia inconfundible del Señor. Y termino. Número 4. Repaso. Número 1, amar a Dios. Oración, palabra, llenura del Espíritu, santidad. Acuérdense de Jeffrey. Número 2, amar la sana doctrina. Vaya la palabra, vaya la palabra. Y no se deje engañar por lo grandioso, espectacular que sea la persona, ni aun si hiciera milagros. Si contradice la verdad de Dios, no viene de Dios. Número 3, ame salvar personas. Tiempos difíciles. Y cuando miramos a Israel, miramos que no acaba el pleito, decimos quizás esto es lo que se ocupa para que el gran hombre que va a aparecer traiga la solución mundial. Y número 4, ame la justicia social. En dos sentidos. Alguien que vive en justicia social llama a lo bueno bueno y a lo malo malo, aunque no caigas bien. Permítame darle algunos ejemplos. Número 1, el divorcio, divórciese, igual es solo un papel falso. El divorcio es romper un pacto que hicimos con Dios. No es solo un papel. El título de propiedad de su casa o del carro es solo un papel. No, representa que hay algo que tiene mucho valor y que es suyo. No minimicemos justicia. El adulterio es amor, no es amor, es destrucción de la relación matrimonial y de los hijos. No lo cambiemos. El aborto es la solución, no soluciona nada. El que está formando a ese bebé desde el segundo uno es Dios. Y nadie tiene por qué quitarle la vida a algo que Dios está formando. El hombre ya no es útil, dicen las feministas. Estadísticamente comprobado, cuando falta el hombre hay crisis familiar. 2 hombres tienen el derecho de adoptar un bebé. Ese es su derecho. No es cierto. Ni 2 hombres tienen derecho a adoptar un bebé, ni 2 mujeres tienen derecho a adoptar un bebé. Es que el derecho tiene el hijo a tener papá y mamá. La pornografía ayuda en la relación, sí, ayuda a destruirla más fácil. Puedes elegir lo que quieras con tu identidad. La identidad perdida se recupera en Jesús. Vivir en justicia además, y escuche y termino, es cuando tu vida toca las necesidades de otros. Eso te convierte en alguien justo delante de Dios. Yo quiero que se busque en esta lista, por favor, porque voy a leer una lista que hace el Señor de la gente que para Él es justa. A esto les va a decir: pasen muy amados a las bodas del Cordero, porque, y les va a decir por qué. Yo quiero que usted encuentre lo que usted hace en esa lista, porque si no lo encuentra estamos en un aprieto. Dice la Biblia que en el día final, Mateo 25:34, entonces el Rey Jesús dirá a los que están a su derecha. ¿Quiénes están a su derecha? Señor Padre, pásalos a la derecha. Dios, pásalos a la derecha. Hay muchas izquierdas aquí, Señor. Vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. Es lindo escuchar eso, por Dios. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Dice la Biblia que ellos le van a preguntar: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué nos pones a la derecha? Y Él hará la lista. Ahí tiene que estar lo que usted hace. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me dieron alojamiento. Porque necesité ropa y me vistieron. Porque estuve enfermo y me atendieron. Porque estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Están sus obras allí en esa lista? A esos Dios les dirá: benditos de mi Padre, para ustedes es el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe también que dice que tendrá gente a la izquierda? Gente de la iglesia a la izquierda. Ellos les van a reclamar: ¿pero por qué nos pones a la izquierda? Y les va a decir lo mismo, pero al revés. Porque tuve hambre y nunca
compartiste tu alimento conmigo. Porque tuve sed, nunca compartiste tu bebida conmigo. Porque estuve desnudo, nunca me llevaste de tu ropa. Porque era un peregrino en tu tierra, nunca me recibiste en tu casa. Porque estuve en la cárcel, nunca me fuiste a ver. Estuve enfermo, no pasaste por casa. Y ellos le van a decir: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando no lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Si tu nombre no está en la lista, ponlo, porque estoy convencidísimo completamente que al que mucho Dios le da, mucho Dios le ha de demandar. Y ese día final será el día de las sorpresas. Vi una película que esas solo se pueden ver una vez. Alguna vez le comenté, se llama La lista de Schindler. Holocausto nazi, 6 millones de personas, humanos, asesinados solamente por el hecho de ser judíos. Y esta historia es verídica. Oskar Schindler, un hombre nazi, empresario allá en las calles de Alemania. Según cuenta la historia, él mira cómo asesinan a los judíos en la calle. Él va en su gran coche con sus amigos, se detiene, se para en una montaña y mira cómo los asesinan uno por uno despiadadamente. Algo ocurre acá. En un nazi, algo le ocurre acá. Yo a eso le llamo: el amor de Dios llegó a su corazón y comenzó a ver a la gente como Dios los ve. Y este hombre tuvo una genial idea. Dijo: voy a meter a mi empresa todos los que pueda comprar para que no los maten. Entonces metió a la empresa 1, 2 por nombre, comenzó a llamarlos, a conocer más y más. A esos no los mataban. ¿Por qué? Porque servían para la empresa de este hombre como literalmente esclavos. 1100 compró. El ejército se da cuenta que el hombre solo produce ollas. Entonces le dicen: no nos sirve, ocupamos que produzca armas para seguir matando judíos. Y él dijo: está bien. Entonces comenzó a producir armas malas que no servían. La película es impresionante, pero uno llora mucho. La escena final es impresionantemente extraordinaria. No sé qué tan así fuese, pero sí sé que me pegó en el alma por una razón. Toda su fortuna, toda la gastó en salvar personas, en hacer armas que no servían. Cuando lo descubren, porque lo descubrieron, por supuesto, bendito Dios, en ese momento se acabó la guerra. Todos los judíos se le acercan a agradecerle. Él les dice: bueno, ya váyanse, aprovechen, escápense. Yo también me voy a escapar porque apenas me agarran me meten a la cárcel. Escápense. Ellos le agradecen, le hacen un anillo, qué sé yo, según la película. El que salva una vida salva el mundo entero, del Talmud, bellísimo. Pero él llora. Hombre grandote, cae de rodillas, llora y llora. Y él comienza a decirle al contador: pude haber hecho más. ¿Qué? Le pregunta. Pude haber hecho más. Este pin me hubieran vendido 2 más, 2 judíos más. Por ese carro me hubieran dado 5 más. Pude haber hecho más. Y llora como un bebé. Le recuerdan: hay 1100 personas que están aquí vivas por usted. Dice: no importa, es que pude haber hecho más. Y siempre me ha golpeado el alma esa escena, porque me hago la misma pregunta yo: con todo lo que Dios nos ha dado, ¿podemos hacer más por el reino? Pero llega un momento en que todo lo que hemos logrado no sirve para nada. Lo que sirve es lo que pudimos haber hecho por los demás.
Esa será la recompensa. Al final el hombre escapa llorando. Hasta hoy, un día al año, todas las generaciones de los hijos de esas 1100 personas van a la tumba de Oskar Schindler a agradecer que Dios lo usó para salvar sus vidas. Ese es el legado, ese es el reconocimiento. Y 40, 100, 200 años después, tu nombre estará escrito con letras de oro, porque pasaste por esta tierra tratando de hacer el bien por los demás, y ese bien significa acercarlos a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Pude haber hecho más, posiblemente es una frase nuestra. Queremos acercarnos a ti mejor y conocerte. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle a Dios: Señor, enamórame de ti una vez más. Enamórame de tu corazón. Enséñame a amarte, Señor, como tú lo mereces. Enséñame a vivir por convicciones, y si algún día te siento, qué bueno, pero que la convicción de mi corazón sea la que tuviste, Jesús, cuando dijiste: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para. Unge nuestras vidas con tu Espíritu, Señor, para hacer el bien, para alimentar al que no tiene, para compartir con el que sufre, con el que tiene frío, para visitar y orar por el enfermo, porque definitivamente podemos hacer más. Definitivamente, Señor. Y no queremos esperar hasta el último día. Nos toca hacer más. Hoy te pedimos que nos apercibas de los días, que estemos nosotros listos, Padre, para el día en que tú vengas, despiertos, amándote, sirviendo a otros, despiertos, Señor. Que estemos nosotros convencidos que cuando vuelvas te veremos cara a cara, Señor, y será nuestra mayor alegría. Por favor, llénanos de ti y muéstranos este camino de gracia infinita. Para terminar, te pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza en nuestro corazón. Por más que yo predique, si tu Espíritu no convence, son palabras vacías. Pero si es tu Espíritu el que afirma, eso se convertirá, Señor, en vida en mi corazón. Enséñanos, Padre, tu camino, y andaremos en tu verdad siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dios los bendiga a todos.